Muy buen día. Bienvenidos a esta edición de Expo Mecánico Automotriz Internacional 2020. En esta oportunidad vamos a tener una capacitación con la compañía Autel, líder en diagnóstico automotriz. El tema, todo lo que tiene que ver con diagnóstico y todo lo que tiene que ver con las herramientas que nos permiten y nos ayudan a hacer esta labor mucho más fácil en nuestros talleres. En este caso, vamos a ver las diferentes condiciones que debemos tener para hacer el proceso de diagnóstico. Vamos a ver qué normatividad está vigente y qué normatividad tuvimos para empezar a tener este propósito de tener equipos para poder analizar mejor los vehículos y ante todo tener una combustión o una quema adecuada de la mezcla aire-combustible en nuestros vehículos y así evitar la polución y la contaminación. Entonces, los invitamos a que vean esta presentación. Autel, como compañía fabricante de equipos de diagnóstico, nos da una gran oferta en cuanto a todo lo que tiene que ver con diagnóstico especializado. En este caso, vamos a ver diagnóstico avanzado automotriz. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, el hecho del diagnóstico y el uso de equipos para hacer más eficiente la verificación de los vehículos nace a través del cuidado del medio ambiente. En el cuidado del medio ambiente, los fabricantes empezaron a desarrollar una serie de compromisos y estrategias para que los elementos que hacían parte de la combustión, aire, el mismo carburante y la chispa, generaran la menor cantidad de impacto al medio ambiente. Entonces, ¿qué empieza a surgir de todo esto? Entonces, en el año del 63, en 1963, nace como tal un primer decreto donde en Estados Unidos se habla de la limpieza del aire o el efecto de lo que sucede cuando hay combustión en un motor y se producen humos, gases y componentes nocivos para el medio ambiente. Entonces, desde ahí se empieza a estudiar, se empieza a analizar el tema y empezamos a ver una serie de elementos que van a ir trabajando, desarrollando a través del tiempo. Después se rectifica ese mismo elemento, se crea la EPA, es la entidad que se encarga de todo la protección del medio ambiente, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, y ellos obviamente pues empiezan a desarrollar este tipo de eventos y de actividades hacia las empresas fabricantes y manufactureras de vehículos para que ellos tuvieran que hacer una actividad de mejora como tal en las condiciones de sus motorizaciones y de sus elementos de control, precisamente para que en el proceso de transformación aire-combustible y una fuente de calor en energía térmica y esa energía térmica en potencia motriz, en ese caso deben hacer controles para que eso no genere esos residuos nocivos para el medio ambiente. En 1981 hablamos que los primeros autos con sistema de diagnóstico a bordo, el famoso OBD1, que muchos conocemos, muchos trabajamos en los talleres cuando los vehículos traían estas primeras tecnologías de control de emisiones, y de ahí, pues empezamos a tener algunos indicadores en los cuadros de instrumentos, algunos elementos que nos permitían visualizar y pues ya empezamos a tener una comunicación a través de un protocolo de el Onboard Diagnostic de tipo 1 hacia el vehículo. En el 85 se ratifica el inicio obligatorio, pues en ese caso, del sistema OBD1, el control de emisiones, y ya empezamos a hablar pues más a fondo acerca de otros elementos que empezaron a ser parte de esta cadena de verificación hacia lo que tiene que ser el correcto funcionamiento y la baja emisión de elementos o partículas contaminantes al ambiente. En el año 90 ya se hace una enmienda a través del Clear Air Act, se ratifica a través del OBD2, entonces ya hay una evolución en ese caso para el 96, donde ya están especificando y ya están como exigencia que vamos a tener un control de polución o un control de emisiones a nuestros vehículos. Y eso lo debe hacer ¿quién? Inicialmente el fabricante, a través de sus áreas de ingeniería, tienen que mejorar las condiciones de sus motorizaciones para poder reducir el impacto ambiental producido por todo lo que genera el vehículo en el momento de la combustión. Entonces, en 94, pues inicia el OBD2 en California, en Estados Unidos,
ahí ya se da un paso interesante en cuanto a los controles a nivel del sistema de línea de escape. Y pues ya en el 95 se hace la enmienda a procedimientos de pruebas y se inicia a través del IM, todo lo que son indicadores 240 FTP. Ahí lo que se hace es ya establecer normas a través de los cuales se debe hacer los controles de emisiones a los vehículos, y aparece también el sistema de IM, que es el indicador de polución que debe visualizarse en el cuadro de instrumentos de los vehículos para garantizar que el vehículo, cuando alguna de las condiciones de fallo se presente a nivel de polución de combustión, pues se pueda visualizar en el tablero y el conductor deba reaccionar frente a este indicador y buscar la manera de solucionar el impasse a través de los talleres de servicio. Ya en el 96 se expande el OB2 a todo Estados Unidos, aparece pues el tema del federal, entonces ya aparece la EPA, es una condición en la cual ya los vehículos deben cumplir la normatividad a nivel de todo el país, y obviamente esto se hace a nivel, redunda a nivel nacional, y posterior a eso pues también va buscando otras placas o otros países de los cuales haga parte esta enmienda de protección al medio ambiente. En el 2000 ya inicia la EOBD en Europa, entonces aquí ya la Comunidad Europea empieza también a trabajar fuertemente con el tema. Ellos ya venían trabajando también como Estados Unidos en esos años, trabajando fuertemente en el tema ambiental, pero ya ellos empiezan a generar también el Onboard Diagnostic, precisamente para tener este tipo de informaciones. Después, en el 2003, hay la implementación de la temprana del protocolo CAN. Entonces, hablamos de las redes de comunicación CAN. Entonces, estas redes de comunicación e implementación de estos protocolos permiten fácilmente que las unidades de control transmitan informaciones a través de sus redes, y obviamente pueda esas redes compartir o se le pueda extraer información a través de un útil de diagnóstico, de un escáner automotriz, para verificar sus parámetros de operación y asimismo saber cómo se encuentra o cómo se comportan las diferentes entradas de señal con respecto a su respuesta en actuadores, y asimismo cómo esto impacta en cuanto a la polución o niveles de contaminación que pueda generar un vehículo. Ya en el 2008 el protocolo CAN se vuelve mandatorio para todo Estados Unidos, se vuelve mandatorio para todos los países, y asimismo, como vemos que las legislaciones están siendo fuertes en los países que tienen un mayor desarrollo, asimismo eso va generando que hacia los países hacia otros países empiecen también a existir este tipo de protocolos, precisamente en la protección del medio ambiente. ¿Qué sucede ahí? Entonces vamos a tener un sistema de control electrónico de la inyección de combustible. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces aquí el fuel injection ya empieza a ser parte de una de las principales tareas, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel del costo operacional del vehículo. ¿Por qué hablamos del costo operacional? Si bien estos sistemas controlan y regulan muy bien la dosificación aire-combustible para lograr optimizar la potencia motriz en el vehículo, en este caso la potencia térmica producida por la combustión aire-combustible, y esto va controlado a través de una serie de componentes, elementos, sensores que van enviando información a una unidad de control para que él haga el procesamiento y obviamente pues una respuesta. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Entonces, señales de entrada que recibíamos, teníamos el sensor de flujo de aire, el MAF y el MAP, teníamos ambos, el sensor del cigüeñal o el sensor que tenemos en ese caso, el CKP o CMP, él envía información. Entonces, estas que vemos acá son todos los sensores de entradas de información. El sensor de oxígeno, que lo encontramos en la línea de escape, el sensor KS o el sensor de detonación, el sensor de cascabeleo, un sensor ST, que lo tenemos ubicado, el sensor TPS, que nos está ubicando la posición de aceleración de la caja de mariposa, en ese caso un movimiento mecánico o un movimiento electrónico. Está el requerimiento del aire acondicionado. Acuérdese que cuando estamos en países que son tropicales, pues el aire acondicionado es un componente que se usa
considerablemente, o en países que tienen estaciones, pues también llegan unas temporadas en que lo utilizamos de una u otra manera para los cambios climáticos. La alimentación de la batería, entonces, son informaciones de entrada. Esas informaciones llegan a una unidad de control que tenemos acá y ya el que está haciendo, pues obviamente recibe una información, ¿cierto? De activación a través de un sistema de activación tipo switch y ya empieza a haber una activación de unos componentes y relevos. El cómo ofrece información al escáner. Entonces ya vemos el DLC, en este caso como el que tenemos acá, en este gráfico aparece el DLC OBD2, con la norma de 16 conexiones, ¿cierto? 16 pines de conexión, donde podemos instalar nuestro sistema de diagnóstico escáner. Cabe resaltar que en la historia el OBD1, dependiendo del fabricante, dependiendo del origen del vehículo, varía este conector. Hemos visto en algunos vehículos conectores de 2 vías, conectores de 3 líneas, ¿sí? Conectores de 24 pines, ¿sí? De forma redonda, forma hexagonal, forma longitud. ¿Esto qué hace? Hace que cada fabricante pues tenga que disponer de un equipo específico para diagnosticar este tipo de modelos. Hoy en día, ya con la estandarización del DLC hacia un CAN de 16 pines, hacia un DLC de 16 pines, pues permite que se estandarice el proceso de diagnóstico en cuanto a la comunicación hacia el auto, en cuanto a la conexión hacia el vehículo, podemos decirlo así. Ya más adelante, pues, ¿qué vamos a tener acá? Entonces, ya las salidas de respuesta, entonces el computador recibe unas informaciones, la unidad de control recibe unas informaciones de entrada, hace un procesamiento y a nivel hacia las salidas o las respuestas o los actuadores que tenemos en el vehículo, ya vamos a tener una bobina de encendido, una serie de inyectores, ¿cierto? Una serie de inyectores que están, en este caso, procesando, recibiendo señales de información. Entonces, bobina de encendido, inyectores, unos relevos o unos relays de bomba, unos actuadores de bomba, la bomba misma del combustible, la válvula de purga del canister, en este caso que atrapa los vapores del tanque de combustible, una válvula de relente o marcha mínima o un accionamiento hacia una mariposa motorizada, un relé de alimentación del compresor del aire acondicionado y obviamente el compresor de aire acondicionado. Entonces, el sistema de control electrónico arranca básicamente con informaciones de entrada, un procesamiento, una salida de respuesta y vamos a tener intermedios, pues una sonda de precalentamiento de las sondas de oxígeno, en este caso para la detección de los O2, del oxígeno en la mezcla, el sistema TAC, que en ese caso nos permite es validar todo lo que es el sistema de aceleración electrónico y las señales adicionales y las informaciones de ventilación. ¿Qué más tenemos ahí? Ya vamos a tener, pues que en este caso ya podemos hablar de los monitores de diagnóstico a través del OBD2. Entonces, ¿qué vamos a tener como monitores de diagnóstico? Entonces, hay una norma que es la SAE J1979 que valida o nos muestra la prueba de monitores. Entonces, ¿qué es una prueba de monitor? Entonces, hay dos condiciones. Hay una prueba continuos, en ese caso, pues las fallas de encendido, lo que tiene que ver con sistema de combustible, ¿sí? Los componentes compresivos, el estado de la luz 1000, en ese caso el estado de encendido de fallo. Aquí vemos en la parte inferior, pues este sería el conector OBD2, el DLC 16 pines, y aquí tenemos los diferentes conectores OBD1, entonces, para hacer este tipo de procesos. ¿Qué tenemos como no continuos? Como no continuos, pues tenemos convertidor catalítico, el precalentamiento del catalizador, en este caso para que se produzca la oxidación que hace este elemento con la mezcla de los gases ya residuo de la combustión. Sistemas de evaporaciones, en ese caso canister, y otros sistemas que atrapan los vapores, canister en algunos casos para sistemas de combustible, otros elementos que teníamos válvulas PCB, algunos eran mecánicas, otras son eléctricas, también son evapores que produce el cárter del motor cuando hay elevada temperatura del aceite, sistemas de aire secundarios, sensores de oxígeno, que es muy importante en este caso para el control, el calentador de la sonda de oxígeno y el sistema EGR. Entonces ya vemos que sistema EGR lo vemos para vehículos equipados con motorizaciones que trabajan con diésel y ya se está trabajando motorizaciones
con otros niveles de polución que tienen sistemas también de anticontaminación como este. Refrigerante del aire acondicionado, en este caso pues teníamos inicialmente el R12 por su gran, es un elemento muy contaminante, podemos decirlo así. Ya se cambió por el R134 para que tuviéramos como una mejor calidad en cuanto a este tipo de elemento nocivo para el medio ambiente. Y ya ahorita estamos hablando de elementos como el 1, 2, 3, 4, que son componentes fluidos friogénicos que se utilizan en aires acondicionados precisamente para hacer todo un control a nivel ambiental. Desempeño del termostato y desempeño de la válvula PCB para todo lo que tenga que ver en sistemas de fuga. ¿Qué decíamos? Entonces, cuando se encendía nuestro testigo de check en el tablero, de check de motor o check engine, se pedía que tuviéramos un servicio. El servicio pues era verificar, hacer un control sobre estas condiciones y sobre qué verificaciones teníamos ahí. ¿Qué sucedía? Entonces la consulta de los códigos y fallas se hacía a través de algo que llamamos la línea de datos. Entonces recibíamos unas IM de nuestro motor, entonces teníamos el encendido 1000, encendido de fallo, entonces teníamos algunas condiciones en las que aparecía o no aparecía una condición de fallo. Entonces ya aquí, cuando ya aparecía una no conformidad o una anomalía, pues teníamos encendido el testigo. ¿Qué más teníamos acá? Entonces también teníamos unas informaciones de defecto que aparecían a través de unas tablas. Entonces, me acuerdo mucho que uno utilizaba su cuaderno impreso o sus anotaciones donde tenía los diferentes códigos almacenados y podíamos ver algunos códigos genéricos, es decir, que aplicaban para muchas marcas y algunos códigos específicos dependiendo del fabricante. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues uno muy parecido, muy conocido por todos, el P0021. En este caso, pues nos habla del sensor de posición del cigüeñal. Entonces, es un sensor que normalmente cuando falla, la respuesta que tenemos ante el vehículo es una detección total del funcionamiento del motor y pues obviamente genera una condición crítica de operación. Ya aquí vamos a ver que también nos permitía en algunos momentos visualizar estas señales, ¿sí? La velocidad de rotación del motor, en este caso a través de las RPMs, y pues podíamos ver si había alguna alteración, variación o algún pulso que no estaba acorde a la información que nos daba el fabricante. Siempre lo comparábamos con ¿qué? Con algunas tablas, con algunos elementos que podíamos ver a través de una serie de informaciones que nos estaban suministrando los fabricantes a través de las fallas. De ahí empezamos a tener alguna evolución. Inicialmente, me faltaba complementar, inicialmente el diagnóstico se hacía puenteando o haciendo puentes entre dos líneas y viendo los destellos que se producían en el cuadro de instrumentos, en la unidad o en la lámpara o el bombillo que hacía relación al test de check, y ahí podíamos tomar algunos datos de códigos. Ya hoy en día, esta línea Autolink es un escáner básico para motores a nivel del OBD2, ¿sí? ¿Por qué decimos que ya es un escáner básico? Porque empezamos a introducir a la parte de diagnóstico a través de la lectura que se hace a los diferentes elementos. Entonces, decimos que hay una gama muy completa, en este caso para motor y tren motriz. Entonces, diagnosticamos motor, diagnosticamos transmisión, diagnosticamos componentes periféricos. ¿Esto pues para quiénes? Pues para todos los técnicos automotrices dedicados pues al mantenimiento y a la reparación de las fallas típicas del taller. Entonces, recuerde que hoy en día ya casi todos los vehículos que llegan a nuestros talleres requieren una verificación mecánica a nivel de que tengamos con nuestras manos hacer algunos ajustes, pero también la verificación electrónica. Entonces ya requerimos de un equipo básico para poder revisar las condiciones de falla. Entonces aquí lo utilizamos para quiénes, para los que también son aficionados a la mecánica. Entonces el dueño de su vehículo que quiere saber por qué se está encendiendo un testigo o por qué el vehículo tiene un comportamiento no normal, o sea, está fallando o está con alguna dificultad, entonces ahí podemos utilizar un equipo de estos de diagnóstico. ¿Qué hacemos con estos escáneres? Pues hacemos una prevalidación o preverificación de los vehículos y de las condiciones de fallo. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Pues vamos a tener un equipo como este pequeño, que es un lector de códigos,
él lo permite visualizar aquí en esta parte, pues aquí no lo están ampliando. Entonces aquí vamos a ver, cuando está en verde, el vehículo se encuentra ok, es decir que no se ha presentado ninguna anomalía en los elementos de control que sensan las señales o sensan las variables del motor hacia la unidad de control y se encuentra en estado ok. Cuando ya se pone este triangulito en amarillo, nos dice que en algún momento se presentó alguna desconexión, alguna apertura como tal de este elemento, se genera alguna apertura. ¿Y qué sucede con la apertura? Pues nos va a generar pues que la memoria quedó salvaguardada en la unidad de control de motor y finalmente pues vamos a tener una falla memorizada en nuestra unidad de control. Ya vamos a tener en rojo, y aquí ya está rojo con el signo de interrogación, o perdón, el signo de admiración, diciendo que hay una falla que se presentó en el vehículo y se encuentra presente o está vigente en el momento que estamos haciendo el diagnóstico. Siempre hablamos en la parte técnica que cuando está en rojo y cuando está el fallo presente, para los mecánicos es la mejor opción. O sea, es el momento ideal porque la falla se puede verificar en ese mismo instante. Cuando fue una falla memorizada, pues hay que llevar el vehículo. El método diagnóstico nos lo dice así, llevar el vehículo a las condiciones en las que apareció el defecto, rodarlo y que el cliente nos especifique en qué momento se presenta el fallo para tratar de reproducir esas mismas condiciones de manejo y asimismo pues volver el fallo de memorizado a fallo presente si es posible. Así podemos tener una claridad del componente o elemento que está presentando una falla intermitente, en el caso de que se presente así. Ya aquí pues también teníamos entonces básicamente en una sola imagen pues podíamos ver los diferentes elementos, qué elementos están comunicados, qué elementos presentan, cómo están, si están en estado ok o están en estado de fallo o estado de defecto y asimismo pues tener algunas informaciones mucho más recientes. Aquí ¿qué tenemos? Tenemos una gama de un escáner de básico para entrada de gama, llamamos así, para hacer lectura lo puede tener el usuario dueño de su vehículo, el mecánico que está haciendo su aprendizaje o que está iniciando en la escuela de capacitación y quiere pues tener un lector de códigos o de fallos, hacer procesos de aprendizaje, pues lo puede tener ahí. Aquí tenemos ya un equipo un poco más robusto, entonces vamos a ver que tiene más funciones, es mucho más dinámico, ya tiene una conexión DLC y ya también pues trabaja toda con el semáforo, pero ya obviamente vamos a tener más capacidades en cuanto a las verificaciones que podemos hacer. Y aquí ya nos vimos, este lo utilizamos para gasolina y este lo utilizamos para diésel. Ya más avanzadito y con más condiciones y con más fuerza, entra un AL539B y la letra B significa que hace test de batería. Entonces, muy bueno, estoy en mi taller, se me presenta un cliente con una avería que no le enciende su vehículo, puedo utilizar un elemento de este para probar inicialmente si la batería está en buenas condiciones, hacer el test de capacitancia a través de los dos bornes, borne positivo, borne negativo, mirar el estado de salud de las celdas de la batería sin destapar la batería, obviamente, a través de un test de capacitancia sobre este tipo de elementos. Y también puedo mirar con un multímetro si hay algún fusible abierto, si hay alguna pérdida de alimentación con algún elemento, alguna línea que llega a algún componente. Y a su vez, pues puedo conectarlo a través del DLC OBD2 y tomar información de fallos almacenados en la unidad de control o fallos presentes. Y ya, pues vamos a tener una L629, que es el siguiente equipo, pues que tiene funciones de diagnóstico más avanzada con funciones de servicio. Entonces ya podemos hacer reparaciones en el taller, cambios de elementos como el aceite, que es lo básico, y podemos entrar a hacer un proceso de borrado de las memorias. Estos equipos pues nos permiten, ¿qué hacer? Bueno, entonces ahí es donde vemos que los vehículos hoy en día ya dejan de ser elementos netamente mecánicos y la incorporación de la electrónica, de la hidráulica, de la neumática y de todos los diferentes de la mecatrónica, que es la asociación donde se agrupan todos este tipo de análisis y este tipo de estudios, pues vemos que ya aparecen los módulos, las redes y el sistema multiplexado. Entonces, hablamos de multiplexado porque empezamos a hablar de la red CAN, y la tenemos en 125 kilobytes por segundo, es su velocidad de comunicación. Tenemos la red CAN de 250 kilobytes por segundo, entonces es una red mucho más veloz en su comunicación. Y tenemos la red ISO 9141-2, que es un protocolo de comunicación
para entrar en diálogo con las unidades o el diálogo entre las mismas unidades. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Entonces teníamos como el sistema ABS, el sistema antibloqueo de ruedas, la SM, que es la que se encargaba pues del tema de control de motor. Tenemos la ETM, que es la electrónica de la transmisión o de la caja de velocidades automática, CVT o robotizada, en su caso, dependiendo del nivel del vehículo. Tenemos el sensor de caja del TCM, en la central electrónica o módulo, que también tenía algo que hoy en día se está empezando a utilizar bastante, que es el Gateway, que es como protocolos o enlaces de comunicación seguros. Tenemos el módulo DDM, que es el módulo de conducción. Entonces, si nos damos cuenta, todos los módulos, a medida que los vamos viendo, se van acercando hacia la parte de periferia motor. Está el PDM, que es el que se encarga de la puerta del conductor. Está el PDM Passenger. Está la EUM, que es todos los controles de módulos que tenemos en caso para periféricos. Está el PCM. Todos esos elementos estamos visualizándolos aquí en la información que tenemos del cuadro de instrumentos. Y pues estos elementos todos se van enlazando o se van comunicando a través de estas redes, precisamente para ya finalmente, lo veíamos acá en la parte anterior, finalmente para tener una comunicación a través del DLC de 16 pines y pues tener las informaciones específicas para poder ya entrar en análisis. Entonces, ¿cómo funciona esto a través de nuestro diagnóstico? Entonces, ya vamos a tener acá una serie de elementos o de componentes que nos van a permitir hacer una correcta verificación de esos módulos en esa red de comunicación. Ok, entonces en este caso vamos a ver cómo entra en comunicación a través de la conexión, en este caso alámbrica por cable, a través del DLC y cómo podemos verificar cada uno de los módulos. Entonces veamos. Entonces, el diagnóstico de estado de salud de la red es verificar que las unidades de control se estén comunicando entre sí, es decir, que permitan el correcto transmisión de datos de una unidad a la otra. Entonces, por lo menos, velocidad del vehículo, transmisión automática, detecta la velocidad de salida de la caja con respecto a la velocidad de salida de las ruedas con el ABS. Entonces, comparten informaciones. Y eso va a la unidad de motor para que él determine la velocidad de rotación del vehículo. Y todas esas informaciones le sirven a la transmisión para identificar qué marcha debe seleccionar cuando es una transmisión o una caja de velocidades automática. Entonces, aquí nos permite visualizar cada unidad y nos permite ver qué unidad presenta defecto y qué unidad presenta falla. Ya viendo las unidades, entonces ya nos permite tener una información. ¿Qué información vamos a tener? Vamos a tener la información de los diferentes módulos conectados, ¿sí? Es el autoscan. Entonces, el diagnóstico del estado de salud de la red nos permite hacer un autoscan y el autoscan nos permite identificar uno a uno los diferentes módulos si están conectados y nos permite identificar qué módulo es el que presenta una anomalía o está presentando un problema. Entonces aquí nos dice que hay una falla sobre ese módulo. Ya entrando en los módulos, pues también nos permite consultar las fallas y la línea de datos. Cuando estamos haciendo diagnóstico, nos dice el manual o nos dice los fabricantes que usted debe verificar qué DTC o qué defecto presenta el vehículo y a ese defecto tiene que hacer una serie de controles. Esos controles son los famosos estados activos o las verificaciones de estado de salud de las unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a cada una de las señales que recibe la unidad de control y voy a leer como tal qué es lo que está percibiendo en la unidad de control. En este caso, la velocidad de rotación del motor a través de las RPMs. Entonces, aquí puedo graficarlo, ¿sí? Puedo hacer una gráfica. Aquí están los valores o datos que me arroja el sistema. Entonces, sensor que estoy verificando o señal que estoy verificando, el valor que estoy verificando, en este caso lo que él está arrojando como información, aquí un rango en el cual debe estar operando, rango mínimo y rango máximo,
de operación y aquí la unidad a la cual estoy refiriéndome en la lectura, sea temperatura, sea régimen, sea presión, sea porcentaje de apertura o cierre de un componente, ahí me está dando esas informaciones. Entonces, voy a tener en datos en vivo y en flujo de datos, básicamente uno similar al oscilograma, donde tengo un valor de referencia o un valor con respecto al tiempo y su comportamiento, teniendo en cuenta los rangos de operación para saber en qué momento se puede estar presentando alguna alteración de la información de entrada y puede estar saliendo de los rangos de operación para encender algún testigo de información que se presenta el fallo en el vehículo. Esto ya lo vemos en una unidad, entonces aquí tenemos un MaxiDAS, entonces ya estoy viendo, en ese caso, sensor 1, sensor 2, estoy viendo el comportamiento del sensor, estoy viendo su curva característica de acuerdo a lo que esté evaluando, en ese caso, las funciones de voltaje con respecto al tiempo, para tomar algunas informaciones. Estas informaciones son las que yo recibo del sensor en el momento de su operación y lo que la unidad de control está leyendo en el sensor. Es decir, que yo debo comparar esta señal, puedo ir con un osciloscopio y puedo verificar en el sensor el voltaje de referencia que está emitiendo el sensor para corroborar ambos valores. Entonces, aquí ya lo que la unidad de control internamente está recibiendo, entonces la línea de datos, este es el formato gráfico que nos permite visualizar el comportamiento de los dos sensores de oxígeno, en este caso, para esta prueba. Ya aquí podemos ver un comportamiento o una forma gráfica también del TP Sensor 1, que es el sensor de posición de mariposa. Y vamos a ver que hay informaciones, hablamos que ese sensor trae dos pistas, normalmente de resistencia variable, y nos va a permitir evidenciar en el momento que hago algún movimiento del pedal del acelerador. Aquí me está mostrando la variación tanto de la pista 1 como de la pista 2 en cuanto a la información de voltaje que estoy recibiendo. ¿Por qué son pistas cruzadas? Acuérdense que la aceleración es una de las principales gestión de la unidad de control de motor y pues él recibe informaciones cruzadas precisamente para corroborar lo que está recibiendo de una y de la otra y asimismo determinar tanto la apertura del cuerpo de aceleración como el tiempo de inyección en milisegundos del inyector en el momento de su apertura. ¿Ya qué más tenemos ahí? Funciones especiales de servicio. Entonces, decíamos que a través de las funciones especiales de servicio son todas aquellas actividades que hacemos básicamente en el taller. Entonces, el técnico, lo básico que hace en un taller es reemplazar el aceite del motor, hacer un cambio de aceite. Y es lo que nosotros como dueños de vehículos también hacemos en nuestro vehículo. Lo mínimo que hacemos es reemplazar el aceite. Entonces, están diseñadas precisamente ¿para qué? Para facilitar la labor de mantenimiento preventivo. Entonces, los cambios de aceite, los mantenimientos, son mantenimientos preventivos. Entonces, hay que reiniciar la luz de servicio o de mantenimiento. Entonces, hay vehículos hoy en día que en nuestro cuadro de instrumentos visualizamos y encontramos que hay una información que dice prever el cambio del aceite o un testigo en forma de llave que se ilumina a medida que va transcurriendo el tiempo para el reemplazo de este elemento. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Reiniciar el cambio de aceite motor o el aceite de transmisión. Otros vehículos nos traen algunos elementos como porcentajes de desgaste del aceite y porcentaje de contaminación del aceite para algunos vehículos pesados. Entonces, estos vehículos ya nos envían información. Cuando yo estoy haciendo mi proceso de servicio en mi taller, debo hacer el reemplazo del componente de forma mecánica e ir al cuadro de instrumentos, ir al componente de control, sea BCM, sea un sistema tipo tacógrafo, donde tengo que entrar a dialogar con la unidad y reinicializar algún proceso de aprendizaje. Reaprendizaje en la posición del TPMS, entonces obviamente pues son funciones de aprendizajes, ajuste de frenos electrónicos. Hoy en día también en ajuste de frenos, acordémonos que en algunas unidades ya el freno eléctrico de aparcamiento que se activa en la parte del tren trasero o el puente trasero del vehículo, en la parte de atrás, ya tienen servomotores que van casi ubicados en el mismo sistema de ajuste o mordaza. Entonces, estos sistemas requieren también ajustes a través de este tipo de elementos. Servicios de frenos ABS y bolsas de aire. Entonces, en las bolsas de aire, después de la aparición de un fallo, después de la aparición de una colisión o de un golpe o una vibración que produzca la activación de las bolsas o la activación de pretensores en los cinturones de seguridad,
pues requerimos reinicializar esos procesos de aprendizaje y reinicializar estos equipos para apagar el testigo que se enciende en el tablero del cliente. Entonces, en ese momento, pues acudimos a este tipo de servicios para hacer ese tipo de verificaciones. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la calibración de la dirección eléctrica SAS. Esto lo hacemos siempre que hacemos cambios de neumáticos o cambio de gomas o cambio de llantas en el vehículo. Cuando hacemos algún proceso también de alineación, de cambio de los ángulos o parámetros de alineación del vehículo, o sea, en procesos de mantenimiento o reparación después de alguna avería o de cambio de componentes en la suspensión, pues requiere también que este proceso se haga para lograr el centrado y el correcto funcionamiento de las direcciones electroasistidas. La regeneración del filtro de partículas, el DPF, lo utilizamos mucho en Euro 5. Ya tenemos ubicados este componente que atrapa los residuos de la combustión, precisamente pues para lograr que este elemento nuevamente queme esos trozos de carbón que quedan posterior a la combustión y se haga una regeneración para volver a trabajar y hacer un control ambiental en cuanto a las partículas que se generan. La calibración del cuerpo de aceleración, que es muy común después de una sincronización, puesta a punto o puesta en vigencia del motor, cuando reemplazamos bujías, hacemos limpieza desde cuerpos de aceleración, pues requerimos este tipo de procesos para garantizar, uno, el régimen de ralentí en el vehículo, la marcha mínima, y dos, pues también todo lo que tiene que ver con la correcta función de la aceleración, que el acelerador responda a las exigencias del conductor en el momento que se requiere. ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener entonces estas funciones de servicio o funciones especiales que vamos a visualizar en este momento. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Entonces, ya aparecerá, pues, para cambio de aceite, para el sistema de frenos, ¿sí? Para el filtro de partículas, para la dirección eléctrica asistida y en algunos casos como en Ford, que después de reemplazar nuestra batería, tenemos que hacer un proceso de aprendizaje para el reemplazo de la batería. En este caso, un equipo como lo es el MD808 Pro tiene estas funciones, tiene otra función que es el AF, que es el que tiene que ver todo con mezcla aire-combustible, también aprendizaje de inyectores, están estipulados en este elemento. Entonces, las funciones especiales de servicio comunes, utilizadas frecuentemente en los talleres para las funciones básicas de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Hay otras funciones mucho más completas, en este caso que la tenemos en otros equipos. Entonces están ya los básicos que hemos visto, pero ya aparece también el TPMS, que es el de vigilancia y presión de neumáticos, el sistema de frenos, las lámparas, en ese caso como Ford lo acabamos de ver, ellos al cambiar la batería y al cambiar alguna lámpara de iluminación, algún bombillo, algún foco que tengamos en el vehículo, debemos hacer un proceso de restauración de los sistemas. El balance de cilindros, el sistema de DPF, inmovilizador y llaves, nos permite pues visualizar en ese caso el sistema inmovilizador, inyector, el sistema de dirección asistida, suspensión, la permutación de neumáticos lo hacemos cuando hay en países que tienen estaciones el cambio de una llanta de mayor labrado, mayor tracción para temporadas de invierno, donde hay baja adherencia en las vías, o llantas de verano, que son un poco más slim, un poco de menos adherencia al terreno, precisamente pues optimizando el funcionamiento. Airbag de reset, el cuerpo de aceleración de mariposa, las ventanas y puertas, que algunos vehículos son automatizadas o tienen sistemas como antipinzamiento, apertura y cierre automático de acuerdo a las funciones del telecomando, de la llave de control remoto que tenga el vehículo, asientos calefactantes, odometría, permutación de lenguaje, la escuela de capacitación y la adaptación de transmisión que utilizamos mucho también en Ford, en algunas comunicaciones y en algunos cambios de algunos componentes. Ya hoy en día en funciones especiales de servicio tenemos que conocer que todas las operaciones que estamos haciendo en el taller tienen un componente mecánico, como lo decíamos inicialmente, el cambio del aceite, retirar un tapón de drenaje, drenar un aceite, poner un tapón, cambiar una liga o un sello para evitar la fuga, poner un aceite, poner un filtro nuevo en cuanto a la parte manual e ir con un equipo de diagnóstico hacia el cuadro de instrumentos, hacia el ordenador de a bordo, hacia nuestro tablero y hacer un proceso de aprendizaje electrónico que debemos hacerlo a través de un equipo de diagnóstico. Entonces, ya se hace indispensable para cualquier actividad, sea muy, muy sencilla,
tener un equipo de diagnóstico donde podamos hacer estos procesos de reaprendizaje o funciones de servicio específicos de la marca. Entonces, ¿ahí qué vamos a tener? Entonces, vamos a tener algunas funciones, algunos escáneres, como lo tenemos acá, con funciones de servicio. Entonces, un MaxiCheck, un MaxiDiag, que nos permite, ¿qué hacer? Nos permite entrar fácilmente a las unidades de control. Entonces, un MaxiDiag, por lo menos, es el equipo de diagnóstico muy práctico, donde tenemos 4 sistemas. Entonces, vamos a poder diagnosticar motor, podemos diagnosticar la transmisión, el ABS y las bolsas de aire. Entonces ya tenemos 4 funciones adicionales. Y para todos los sistemas a bordo, tenemos función de lectura de fallos, datos en vivo, función de activación de algunos componentes dependiendo del fabricante y dependiendo del modelo del vehículo, reset de algunos fallos, es decir, borrado de los fallos, reinicialización de los aprendizajes, y pues eso nos permite pues también tener un equipo práctico en nuestro taller para hacer todas las funciones de servicio. Ya un equipo más completo, ya vamos a las tabletas o las tablets, en ese caso, podemos tener el MaxiCheck. El MaxiCheck es un equipo que, además de las funciones especiales de servicio básicas que las acabamos de ver, pues hace otras funciones más completas. En ese caso, hace funciones de inmovilizador, las opciones básicas y avanzadas para el servicio de los sistemas TPMS. Entonces, a través de el DLC 16 pines OBD2 me conecto, puedo leer la BCM o la unidad TPMS y puedo leer qué ID tiene cada sensor, qué sensor tiene problemas en batería y otra serie de elementos que vamos a ver más adelante. Y también me permite pues hacer un monitoreo completo. Ventajas que tiene. El equipo MaxiDiag viene con su cable de conexión, el equipo MaxiCheck ya trae un BSI, un sistema Bluetooth que va a comunicarnos entre el auto y el escáner de forma inalámbrica que permite pues movilizarse fácilmente, tener el equipo en su puesto de trabajo y el vehículo al lado y desarrollar todas esas funciones. Ya vamos a ver entonces ahí un cuadro de comparativos. Entonces tenemos el MD808, el MD808 Pro. Entonces a medida que vamos viendo similares en características externas en cuanto a la máquina, pero dentro del sistema pues vamos a tener en el MD808 4 sistemas, en el MD808 Pro multisistemas. ¿Qué es multisistemas? Que podemos entrar a todos los módulos que estén conectados al vehículo en el modo AutoScan. Entonces ingreso, leo la unidad, leo el vehículo a través del BIN, identifico qué vehículo estoy leyendo, año, modelo, tipo de motorización, y ya puedo entrar a comunicarme a través del DLC todas las unidades de control sin ningún problema. ¿Qué vamos a tener ahí? Pues vamos a tener códigos de datos, vamos a tener lecturas, vamos a tener una serie de funciones de servicio, pues que obviamente a medida que van aumentándose hacia la derecha, pues vamos a tener más funciones complementarias. Entonces, ya el MX808, a diferencia de los dos que acabamos de ver, pues ya es una tablet, como lo vimos ahí, el MaxiCheck es multisistemas, ya viene por una función de cableado o viene también en algunos módulos a través de un BCI de comunicación, ¿sí? Lo podemos ver ya en sistemas más completos. Vamos a tener un código de datos, vamos a tener una serie de elementos cuando viene con TPMS básico, es decir, que puede leer los sensores que están colocados en las ruedas y pues nos permite hacer una función mucho más completa. Ya un MX808TS, ya vamos a ver que es un equipo pues mucho más completo, ya es un programador de sensores, él tiene internamente las famosas antenas de lectura y antenas de transmisión y recepción de radiofrecuencia, a través de las radiofrecuencias que tenemos en ese caso para hacer las verificaciones, y ya vamos a tener una función más completa. Y a nivel del DS808TS, pues ya vamos a tener una serie de elementos, en ese caso, mucho más avanzados. Ya el DS808TS ya es un elemento mucho más completo, mucho más, con más funciones especiales, pues que nos permiten hacer una labor mucho más completa en el taller. Entonces, a medida que vayamos teniendo, vamos subiendo en número, vamos subiendo en categoría, pues vamos a tener mejores funciones de servicio. ¿Qué podemos hacer con este tipo de elementos? Hoy en día se hacen mucho las pruebas activas o activación de los actuadores, es decir, que yo desde una unidad de mando, en este caso desde un escáner, puedo generarle a la unidad de control una orden de trabajo, una orden de activación para que él energice
un elemento específico, en ese caso el transistor interno dentro de la unidad, de la tarjeta electrónica, la unidad de control, pues se active y genere pues la respuesta sobre una actuadora. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El motor, normalmente hacemos una prueba de actuadores en inyectores, en bobinas, en motoventiladores, en la válvula EGR, en la válvula EVAP, en la bomba de combustible, en la válvula IAC, en la válvula BBT, en la válvula BBT. ¿Qué tenemos ahí? Cuando yo tengo dudas sobre el funcionamiento de un sistema y quiero verificar si la unidad de control sí está dando la orden hacia el elemento y si está dando la función hacia el elemento, pues yo con el motor, el contacto puesto y motor apagado, puedo generar una orden desde mi escáner y esa orden se genera a través de una señal eléctrica al componente para activar. En transmisiones podemos hacer una verificación de en el cuadro de instrumentos, verificar que los elementos están encendiendo, es decir, que se está mostrando la posición de la palanca, la posición de los elementos, solo presiones y control de turbina. Entonces, si son cajas automáticas, podemos hacer un control de puenteos de convertidor que se activa una electroválvula generando presión sobre el convertidor y generando una activación mecánica directa, motor, transmisión. Frenos ABS, o frenos EPB, entonces bombas, selenoides, purga, caliper traseros, en ese caso para el reemplazo de las pastillas o balatas de frenos, entonces ahí debemos hacer un mando para poder hacer entrar en modo servicio para poder reemplazar los componentes de fricción de desgaste, en ese caso balatas o pastillas de freno traseras, y lo debemos hacer de esa manera. Dirección SAS, entonces me permite hacer un control sobre la bomba, cuando son electroasistidas, nos permite hacer un accionamiento sobre el motor reductor del sistema, selenoides de izquierda a derecha y otras pruebas más que es puesta en centro del timón, verificación del paralelismo, o sea, él controla exactamente cuánto es el recorrido que hace la dirección cuando maniobra hacia la derecha o hacia la izquierda para determinar el recorrido. Ya que más tenemos aquí, iluminación. En el tablero podemos ver todo lo que son iluminaciones, entonces indicadores de aguja, iluminaciones del tablero, testigos del tablero, indicadores digitales, podemos hacer un barrido con las agujas de los diferentes mandos análogos precisamente para verificar que están marcando adecuadamente su recorrido. En carrocería me permite hacer una verificación de luces interiores, luces exteriores, ventanas, el quemacocos, que en este caso sería el techo eléctrico o techo de cristal en el vehículo. Los seguros eléctricos, los limpiabrisas, el desempañadores, los calefactores de asientos y la posición del volante. Entonces, estos sistemas me permiten generar ese tipo de informaciones para ayudarme al diagnóstico, para saber que la unidad está respondiendo a los mandos que se le están dando en ese momento. Las calibraciones, ajustes, reset y adaptaciones son todas aquellas acciones que estamos haciendo en el taller eventualmente cuando tenemos alguna intervención sobre los sistemas. Entonces, bueno, si vamos a intervenir motor, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el ajuste de marcha mínima, ¿cierto? A través del cuerpo de aceleración, sea mecánico o electrónico. Normalmente hacia la parte mecánica, pues hay algunos componentes que se deben ajustar. Hacia el nivel de los sistemas motorreductores y mariposas motorizadas, hay unos mandos electrónicos de posición, calibración de la garganta electrónica, aprendizaje de posición del pedal, en ese caso, ajuste de tiempos de inyección, reaprendizaje del CKP, para determinar exactamente la posición, modificación del rango del gobernador, en ese caso cuando se hace verificaciones de algunos componentes de actuadores o de accionamientos para poder garantizar que él está operando normalmente. En transmisión podemos hacer reaprendizaje del factor del piñón, en ese caso rangos de selección de marchas y ajustes sobre marcha al famoso kickdown. Entonces ahí lo que hacemos es un control sobre los sistemas para poder parametrizar. En el movilizador, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer programación de llaves. Ya vamos a ver que hay una serie de elementos o de equipos que son mucho más avanzados. En redes, reemplazo de computadoras, activación, desactivación de sistemas. En módulos de redes podemos hacer activación, desactivación de sistemas, el cambio del BIN, dependiendo de la marca y del modelo, ajuste de kilometraje, ajuste de indicador para nivel de combustible. Sea alto o bajo, en algunos módulos son aprendizaje de esos sistemas. En carrocería, alineación de faros, ajustes de antirrobos o controles remotos. En chasis, reaprendizaje de presión y vigilancia de neumáticos, la calibración del ángulo de dirección y la calibración de las balatas de freno trasero o pastillas de freno trasero. Ya en la línea más completa tenemos la línea MaxiDAS, funciones avanzadas y especiales. Entonces tenemos la tecnología AutoBIN, o sea, autobúsqueda del vehículo
autobúsqueda de la información de fabricación, plataformas como el MaxiFix, que nos permite, pues, básicamente tener más información acerca de la cobertura que tienen nuestros equipos. Entonces, sistemas soportados, entonces tren motriz, motor, transmisión, engranajes, carrocería, bolsas de aire, es un equipo bastante completo. En la cobertura, pues tenemos más de 130 marcas. El sistema básico son 80 marcas, pero ya vamos a 130 marcas, donde están americanos, asiáticos, europeos, vehículos chinos entran también ahí en el software latinoamericano, donde tenemos mayor cobertura. Otras características, entonces, conectividad, soporte remoto en red, actualizaciones muy fáciles a través de Wi-Fi conectado a la red de comunicación a través de la red de internet de su taller o a través de la red de internet de su casa. Usted los puede actualizar, inclusive compartiendo internet de su celular. Funciones, pues hace todo lo que es escaneo o diagnóstico, AutoBIM con pruebas rápidas, códigos de falla, líneas de datos, entonces lo da en forma de texto, en forma de gráfico, hace fácilmente empalme de señales, grabación y reproducción de datos, prueba de actuadores, adaptaciones, reset. Todas estas funciones las cubre este componente mucho más avanzado. Entonces, MaxiSys, MaxiDAS son elementos más avanzados de diagnóstico. Ya aquí vamos a ver un equipo mucho más avanzado que tiene inclusive programación J2534 como la que tenemos acá para hacer funciones específicas de diagnóstico. ¿Qué sucede también y cómo funcionan estos sistemas? Entonces, hay equipos, como lo vimos ahí el que estaba señalando, el MaxiSys Pro, que permite hacer algo que se llama reprogramación de computadoras o el famoso reflash. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues ya tenemos una J2534, que es un modulito. Vamos a devolvernos una presentación para que lo veamos, este que les señalaba acá. Entonces, este módulo es esta interfaz que se encuentra acá. Entonces, ¿el qué va a hacer? Vamos a conectar una laptop, ¿sí? O vamos a conectar un MaxiSys Pro a un J2534 y va a estar conectado al vehículo del cliente. Entonces, dependiendo del fabricante, dependiendo de la marca del vehículo, de la fabricación, pues vamos a tener diferentes descargas a través de la nube de internet, a través de nuestra red Wi-Fi, nuestra red LAN. Vamos a tener de Toyota, de Ford, de Chrysler o de GM. Vamos a poder descargar las programaciones o calibraciones o actualizaciones que llamamos en algunos momentos de los vehículos. Entonces, hoy en día ya las unidades de control, los microprocesadores internos ya son de tipo EEPROM. Entonces, ellos permiten sobreescribirse o permiten hacer un regrabado de las informaciones. Entonces, esta es el diagrama de cómo se haría ese proceso. Entonces lo decíamos, entonces conectamos nuestro computador, miramos con el número BIN del carro, siempre tiene que ser con el número de chasis para saber qué fichero o qué calibración le corresponde, y de acuerdo a eso hacemos una descarga de las calibraciones a través de nuestra computadora, laptop o MaxiSys Pro, y a través del pass-through J2534, protocolo de comunicación universal, y descargamos la calibración a la unidad correspondiente. Entonces aquí veíamos que J2534 hay tipo 1, tipo 2. Tipo 1 nos veía todo lo que era motor, todo lo que era la SM. Hoy en día ya el J2534 tipo 2 es multisistemas, entonces ya puedo bajar una calibración para un aire acondicionado, regulación de regulación automática. Puedo también hacer un proceso de aprendizaje sobre una transmisión después de cambiar electroválvulas o grupo valvular sobre la caja. Puedo también hacer un aprendizaje sobre componentes como el cuadro de instrumentos, sobre la radio, inclusive ya hay actualizaciones, hay sistemas de navegación tipo Carminat o tipo navegación satelital que nos permite actualizar los mapas. Entonces, estas funciones de reprogramación a las computadoras me permiten actualizar los software. Y básicamente eso es como el celular. Llega una programación a mi celular, yo le doy descargar y básicamente me cambia los iconos, mejora la velocidad de almacenamiento de la unidad, mejora la velocidad de respuesta a las diferentes aplicaciones que tenga en mi celular. Asimismo sucede hoy en día con los vehículos. Descargamos las actualizaciones para que el vehículo trabaje mejor. Y muchas veces corrija daños o corrija fallas que presenta el vehículo en el momento de operación. Ya en la línea MaxiSys, ya tenemos... Bueno, empezamos MaxiSys, tenemos el DS808, tiene funciones especiales. Tenemos el MS906, él ya viene con cableado, pero ya tiene funciones de servicio, actuadores, adaptaciones, ajuste de calibración, sistemas OEM de diagnósticos es parcial y trae su sistema MaxiFly. Entonces, básicamente estos, el que tenemos acá, son muy parecidos,
El 906 BT, la palabra BT significa Bluetooth, entonces viene con una interfaz de comunicación o su interfaz hacia el vehículo. Es inalámbrica, es un pequeño BSI 100 que se alimenta con el DLC y transmite a través de Bluetooth las informaciones a la laptop. Y pues ya tenemos un coding avanzado, todo lo que es OIN especiales ya muy completo, ya es un equipo muy completo, 12 y 24 voltios, entonces si tengo camiones diésel semipesados, pues puedo también diagnosticarlos en 24 voltios sin ningún problema. Tengo las opciones de osciloscopio como adicional de videoscopio y tengo la función de MaxiSys. Ya en el MS908 tenemos funciones avanzadas, es un sistema completo y tenemos obviamente el J2534 para hacer reflash en las unidades de control, ya el 908 Pro y el MaxiSys CV sí se encarga de los vehículos diésel pesados. Entonces aquí ya tenemos un software muy completo para todo lo que tiene que ver con diésel pesado o diésel fuerte. Entonces, aquí el 906 TS, pues ya tenemos las funciones de TPMS avanzado, entonces él también internamente tiene las famosas antenas, son actuadores o activadores de las antenas de transmisión y recepción. Programación de llaves por inmovilizadores, entonces tenemos inmovilizador por controles, entonces una tarjeta electrónica que está comunicando a un receptor, unidades de comunicación y ya unidad decodificada o unidad privativa, en este caso la unidad encriptada, que es la información que tenemos ahí. Ya en inmovilizador y llaves, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos equipos, que es la línea Maxi-M, vamos a tener el MaxiSys, vamos a tener, perdón, el IM, en este caso viene el IM508, es un potente equipo para todo lo que es llaves, sacar codes, sacar ID, sacar otros elementos. Y ya tenemos uno más avanzado que es el IM608, que es profesional. Este ya es cerrajería en cuanto a lectura de chip, lectura de información de la CEPROM, lectura de información para los diferentes códigos que se van generando o se van creando a través de las redes privativas del vehículo y todo lo que es sistema encriptado de información de inmovilizador. Entonces, aquí vamos a tener dos equipos bastante interesantes que nos sirven para todo lo que tiene que hacer con llaves. Vamos a verlo más adelante en una presentación, vamos a ver más a fondo sobre estos sistemas. Ya aquí pues tenemos dos equipos, ya vimos que pues las funciones de llaves en inmovilizador, funciones XP200 es un lector o un lector de llaves muy sencillo, pero igual muy potente. Ya tenemos un XP400 muy profesional, ya con lector de chip, ya con lector de bastantes elementos y funciones que nos permiten identificar chip, identificar llaves, hacer lectura de llaves. También podemos identificar la llave de Mercedes-Benz, que es tipo óptico, trabaja con el sistema de infrarrojos, entonces ahí vamos a tener la posibilidad de hacer llaves a través de infrarrojos. Y pues los dos equipos tienen la potencia o la fuerza que hacen diagnóstico, hacen todas las funciones de servicio y a su vez hacen todas las funciones de inmovilizador y programming a través de los sistemas de lectura y escritura en chip. Entonces, un laboratorio completo de electrónica lo tenemos ahí y un equipo de diagnóstico de todas las funciones que podemos tener. Otros sistemas que también estamos manejando son los sistemas de monitoreo y presión de neumáticos, ya lo hemos visto en el transcurso de la presentación. Entonces, el sistema TPMS, entonces monitor de presión de neumáticos, entonces tenemos baja presión, está ubicado un sensor en la parte interna de la cámara de aire y él lo que está informando es a través de la transmisión de radiofrecuencia, está enviando información a través de radiofrecuencia a la BCM o a la unidad TPMS y él le va a indicar en el cuadro de instrumentos del cliente si tiene una llanta o una goma baja de presión y requiere algún servicio de calibración o de reajuste de presión. Ya aquí entonces los sistemas de monitoreo de presión de neumático también nos permite hacer una permutación de las llantas, entonces ese sistema de monitoreo pues puede requerir aprendizaje o readaptación cuando se ejecuta. Entonces reemplazo o corrección de algún sensor, monitor de presión, reemplazo de la antena unidad de control del sistema TPMS, desconexión, alimentación de la batería, rotación de posición de las llantas o reemplazo de los neumáticos y rines y ya nos hace métodos de reaprendizaje comunes requeridos en ciertos procedimientos según sea la activación. Entonces, interrumpir, entonces, interruptor, entonces cuando son indirectos, por radiofrecuencia cuando son directos y por magneto cuando son directos. Entonces, aquí tenemos los diferentes métodos de aprendizaje
de acuerdo pues al tipo de llanta, entonces aquí al tipo de sensor, perdón, en este caso que está ubicado. Si no se reprograman los sensores individuales, el SU asignará los datos de presión a una posición incorrecta al neumático. Entonces, de acuerdo a la posición del neumático, pues se debe hacer los procesos de aprendizaje, en el caso por permutación de las gomas, de las llantas y de las ruedas, se debe hacer permutación y se debe hacer ese proceso de aprendizaje. Entonces, ahí si hacemos la permutación, entonces ya él tiene que hacer la verificación. ¿Qué es lo más común y por qué normalmente se dañan estos elementos y se nos enciende ese testigo? Lo más común es que la batería que tenemos dentro del sensor, que va dentro de la cámara que vimos ahí en el ring, se descargue, se le baje el voltaje de 3 voltios y pues ya no transmita. Él está ubicado, como vemos acá, dentro de la válvula, dentro del sensor. Aquí está el sensor, aquí está la válvula de entrada de aire o el gusanillo o el punto el punto de entrada de aire. Aquí está la parte electrónica y aquí está la parte de alimentación. Lo otro común que ha sucedido es pues que se desgaste como en este caso, y en muchos casos sucede que el técnico al desmontarla pues lo daña, haga un proceso de deterioro del elemento y que requiera reemplazo. Entonces, estos sistemas se deben reemplazar básicamente por esos motivos. Aquí está pues el elemento que nos permite hacer todo lo que es verificación de los ID. Entonces aquí identifica qué llanta. Aquí esta antena quiere decir que él dentro de su tarjeta electrónica tiene una red de transmisión para que pueda leer el sensor como lo tenemos acá, un sensor Autel, y podamos hacer todas las verificaciones que tenemos. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el TPMS-PAD, que es un lector. Él simplemente lo que hace es copia el ID del sensor y lo copia al sensor nuevo para hacer un proceso de copiado de sensor. Aquí el TS408 ya hace procesos de activación y a diferencia del 508, este ya tiene un cable de conexión que se ubica en la parte inferior y ya se conecta por el DLC 16 pines, el OBD2, a hacer lectura. Y el TS608 ya está en forma de tableta y obviamente pues tiene todas estas funciones avanzadas, nos permite hacer aprendizajes, programación, borrado, activación, duplicar el código, autocrear códigos. Aquí ya tenemos el resumen de los diferentes elementos, entonces vemos que entre más va creciendo el número, TS408, TS508, TS608, vamos a ver que hay más funciones avanzadas, ya hace funciones de kit de algunos vehículos específicos, hace autocreación y modificación de tamaño de rueda para algunos vehículos, estos dos primeros no lo hace, y así el TS608 pues sería el equipo más completo en este caso sobre función de presión y vigilancia de neumáticos. Siendo así, pues vamos también a tener otras herramientas que son útiles. Aquí tenemos el J2534 conectado para nuestras redes. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Pues vamos a tener una forma de leer las informaciones que nos tienen los circuitos electrónicos, circuito de control. Tenemos la PS100, que es una punta lógica que tiene las funciones y las de verificar tensiones, verificar cortocircuito a masa, cortocircuito a positivo, genera también pulso a 12 voltios o pulso a 12 voltios o señal negativa para activación de actuadores, y también me permite entrar y verificar los pulsos o las informaciones que están leyendo o que están llegando a las diferentes actuadores. Entonces, él es un pequeño osciloscopio, podemos decirlo así, colocado a través de una punta lógica, de un elemento muy sencillo, pero muy indispensable en nuestros talleres para nuestros procesos de diagnóstico y verificación. Ya teniendo ahí el Power Scan, pues entonces el APS-100, el probador de circuitos de punta lógica más completa del mercado, pues entonces nos permite voltajes, corrientes, entonces aquí podemos ver que podemos leer una frecuencia, podemos ver el voltaje de corriente directa, podemos ver la resistencia eléctrica, podemos ver si hay un cortocircuito o hay una apertura o cierre de un circuito aterrizado a más o aterrizado a positivo, y nos permite pues hacer las verificaciones. Entonces esto es un equipo práctico, dinámico, muy útil en el taller para todas las verificaciones de los circuitos y componentes eléctricos. Ya ahí, más avanzado, tenemos ya el osciloscopio, el MaxiScope. Entonces, 4 canales, puede adaptarse a cualquier equipo MaxiSys, desde el 906 BT en adelante, tiene la función de poder usted ir y conectarlo y ir al software y ya tener las funciones. Y a su vez podemos tener equipos como lo tenemos en este caso ya, 4 canales de comunicación, redes independientes para hacer lectura de 4 señales, gráficas a full color, que nos permiten básicamente tener mayor
información acerca de los diferentes monitoreos que tenemos. Capacidades 2.0, el puerto USB que comunica. También puedo ir con mi laptop, con mi computadora, ir a la página de Autel, www.autel.com, descargar el software y colocarlo en mi laptop y ya solamente utilizaría este elemento que sería el osciloscopio y todos sus accesorios para hacer las mediciones de los elementos que tenemos ahí. Ya más avanzado, tenemos otros elementos que son los maxivideos, que eso nos permiten visualizar dentro de los motores, dentro de los elementos, daños y deterioros que se pueden presentar. Entonces, estas cámaras de inspección me permiten fácilmente a través de una sonda entrar en espacios reducidos, por decir, vamos a entrar a la cámara de combustión de un motor para no bajar la cabeza o la culata. Lo que hago es, con una cámara, introduzco por el orificio de la bujía, sea bujía de encendido o bujía de precalentamiento, y puedo visualizar el estado de salud de los componentes mecánicos dentro de la cámara o si hay alguna anomalía como tal. Entonces aquí ya tenemos en el portafolio el MB105, el MB108, un MB208 y un MB400. Si vemos, a medida que van subiendo también los números, vamos viendo que son mucho más potentes, mucho más capacidades de almacenamiento, con sus propias baterías, con sus baterías recargables, precisamente pues para tener una información muy completa. Ya sistemas, lo hemos visto, sistemas avanzados de conducción al diagnóstico es otro ya mucho más completo, mucho más avanzado. Es todo lo que tiene que ver con los sistemas de conducción autónoma o conducciones que nos permiten a los operadores del vehículo, al conductor, visualizar el entorno del vehículo, precisamente pues para evitar accidentes. Aquí decimos que la fuente de accidentes, la más compleja, son pues el tema, el 84% de los accidentes son errores de conducción, descuidos, veo el celular, me distraigo con alguna persona que está en la vía, me distraigo con otro vehículo que está circulando, que produce ruido, tiene sonido. Entonces, estos factores distractores producen accidente. Entonces, con estos sistemas tenemos diferentes elementos sensores y diferentes componentes que los vamos a ver en una presentación más adelante. Podemos tener todas estas informaciones y podemos tener todas las informaciones acerca de la periferia motor precisamente para evitar accidentes. Ya ahí pues tenemos sistemas de asistencia avanzada a la conducción, tenemos aparatos de visión nocturna, verificación de carril, la verificación del cambio de la línea de apertura de carril, tenemos aparatos de visión nocturna, control crucero, control de colisión frontal, control de colisión trasera. Entonces tenemos todos esos elementos que precisamente lo que hacen es controlar que nuestro vehículo esté en óptimas condiciones en cuanto a la seguridad vial. ¿Qué viene ahí dentro de esos sistemas avanzados a la conducción? Vienen radares, vienen sonares, vienen cámaras y vienen algo nuevo que entra al mercado automotriz que se llaman lidares. Entonces el lidar es este elemento que nos permite a través de un óptico, es decir, a través de un rayo láser, dispara una emisión y la respuesta que recibe permite visualizar, enfocar o determinar distancias, determinar volúmenes de elementos y otros componentes que más adelante sobre el tema HADAS podemos avanzar, podemos profundizar, donde vamos a tener una serie de elementos que nos van a permitir pues hacer los controles de los componentes externos del vehículo. Y aquí tenemos pues el sistema avanzado de la conducción, tenemos pues asistencia de accionamiento panorámica, advertencia de colisión trasera, entonces están estos paneles que nos permiten hacer la calibración, asistencia de mantenimiento de carril y advertencia de abandono de carril, que es el frontal, aquí son unas cámaras, y lateral tenemos puntos ciegos y visión panorámica del vehículo. Y en la parte delantera tenemos el freno de emergencia automático, o sea, el vehículo frena de acuerdo a la velocidad que lleve, de acuerdo al obstáculo que se presente en el camino o a la reducción de velocidad que presente un vehículo que esté en la parte frontal. Advertencia de colisión frontal, control crucero adaptativo, sistema de visión nocturna, eso lo hace el tema delantero. Ya tenemos un kit muy completo. El sistema HADAS lo compone pues un sistema básico, un sistema intermedio, que es el paquete HADAS básico más el común 1 y opcional 1, y ya tenemos un paquete básico más común 1 más opcional 2, donde tenemos todos los elementos y herramientas que requerimos hoy en día para trabajar estos sistemas modernos que están llegando ya a Latinoamérica. Ya nos queda solamente hablar un poco de Autel para finalizar. Entonces, Autel lleva 16 años en evolución continua, arrancó en el año 2004
Y todas estas máquinas que vimos anteriormente son fabricadas por esta compañía. Aquí tenemos el edificio corporativo que está en Shenzhen, China. Es una manufactura que está en índole de clase mundial, en calidad, en respaldo postventa y todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos en cuanto a las herramientas que utilizamos en nuestros talleres y la facilidad, hacernos el trabajo más fácil en los talleres. Aquí está el Centro de Investigación y Desarrollo, donde tenemos más de 2.000 empleados, el 60% de ellos son ingenieros, precisamente para el desarrollo constante de las actualizaciones de las máquinas, y nuestra fábrica o el centro de producción, que está también en China, y pues desde ahí se fabrican todos los elementos. Todos esos equipos que vimos atrás, todos tienen patentes, es decir, que son equipos que son patentados en cada país. Tenemos 176 patentes de aplicación, 81 patentes de innovación, 10 patentes internacionales, 63 patentes de desarrollo, 35 registros de seguridad de copia de software, 161 marcas registradas en más de 40 países. Entonces, eso nos hace líderes. ¿Cómo está Autel? Autel es una marca líder en el mercado americano. Este es el resultado de ventas o de mercadeo de Estados Unidos en equipos de diagnóstico, donde Autel durante ya 3 años se ha posicionado como la marca más vendida en el mercado americano, porque somos equipos de calidad con muy buena tecnología y a su vez con muy buenas soluciones a los talleres de servicio para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, diagnóstico, reparación y verificación de los diferentes sistemas que hacen parte del vehículo, innovando todo el tiempo con nuevas tecnologías y nuevas herramientas de acuerdo pues al avance tecnológico que tengan los vehículos y desarrollo de esta industria automotriz. Entonces, la marca más vendida en Estados Unidos por encima de Snap-on, de Launch y de todas las marcas que conocemos y pues posicionado en el mercado. En ese caso, pues los talleres tienen esta posibilidad, esta ventaja para que podamos tener una respuesta a todos nuestros usuarios, a todos nuestros talleres y brindarles soluciones a sus necesidades y herramientas para facilitarles el trabajo y el diagnóstico en sus talleres. Espero que les haya servido esta capacitación, esta pequeña plática. Esperamos vernos pronto en próximas ediciones de Expo Mecánico Automotriz Internacional 2020. Me despido de ustedes sin antes agradecerles por su participación y esperamos vernos pronto y esperamos tener nuevas tecnologías y nuevas herramientas para que ustedes tengan un trabajo satisfactorio y que lo puedan hacer de una manera muy sencilla y con muy buena experticia y resultados favorables. Muchísimas gracias a todos.